a Vanessa Rubio, nueva subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, quien ayer fue ratificada por unanimidad, hay que decirlo, junto con Osvaldo Santín en el SAT, por el Senado de la República. Subsecretaria, ¿cómo le va? Bienvenida y felicidades. ¿Qué tal, estimado Jorge? Me da mucho gusto saludarte y a través tuyo a su auditorio. Gracias, subsecretaria. Bueno, oí por ahí a Dolores Padierna decir que te sacaste la rifa del tigre. ¿Así la ves? No, realmente cada trabajo y cada desempeño representa desde luego retos importantes. Llevo ya más de 22 años de servidora pública y a lo largo de mi carrera pues me han tocado coyunturas distintas de acuerdo a las circunstancias y al tema que me ha tocado abordar. Creo que ahorita sin duda estamos en un contexto muy complejo en la parte económica, mucha volatilidad internacional, baja en los precios del petróleo, alza en tasas de interés. Entonces simplemente lo que necesitamos es tomar decisiones de política acorde a las circunstancias, ser prudentes, ser consecuentes y con ello que México pueda mandar los mensajes correctos tanto en la parte de fortalecimiento de los, digamos, la fuerza macroeconómica de nuestro país. Los indicadores más relevantes de la economía mexicana siguen fuertes, siguen avanzando en un contexto en donde, por ejemplo, en América Latina y el Caribe este año se espera una reducción de menos 1% del PIB. México está creciendo y por el otro lado plantearnos hacia adelante cuál es la mejor herramienta para este contexto de volatilidad, y creemos que fue justamente este paquete que se presentó con un presupuesto que marca esto, que marca responsabilidad, sensibilidad y disciplina. ¿Qué tanto peso tiene, Vanessa, en el paquete los retos que enfrentamos con la deuda? Porque hay preocupación en varios sectores financieros del incremento de la deuda y cómo atacarlo. Realmente esa es la parte central de este presupuesto, justamente reconocer que a 8 años de utilizar una herramienta que además es utilizable en esas circunstancias post-crisis después de 2008, y lo utilizó México y la utilizó prácticamente el mundo, que es incurrir en deuda para tener una herramienta contracíclica que promueva crecimiento. Entonces, eso se utilizó cuando se podía, se utilizó bien, pero esos márgenes se van achicando, se van acotando, y ahora esos márgenes no existen. Entonces, lo que hay que tomar es una decisión distinta, en donde justamente el déficit sea menor, la trayectoria de este déficit también sea menor y se estabilice desde luego la razón deuda-PIB. Esto es muy importante como mensaje de certidumbre a los mercados, mensaje de que nos estamos tomando en serio justamente esta razón que teníamos deuda-PIB, que le estamos acotando y que le estamos disminuyendo y mejorando su trayectoria hacia adelante. Porque el bono mexicano pues es una buena oferta en el mercado, ¿no? Está como a 6% cuando casi todos andan en 1,5% o hasta en 0 o en negativos. Y lo sigue siendo. Yo creo que México es uno de los países que tiene en las economías emergentes un mejor manejo de su deuda, de su perfil de deuda. Esto sin duda será algo en lo que seguiremos trabajando y seguiremos fortaleciendo, pero creo que aquí es importante este presupuesto que manda la señal al mundo de que en México va a haber certeza, que va a haber responsabilidad. O sea, dentro de un mundo volátil e incierto, México envía un mensaje de certeza y eso es importante. Ahora, el presupuesto, lo que se ve es realistamente los ingresos con los que contamos, reconoce que los márgenes que teníamos se acotaron y hace un planteamiento distinto. Realmente a veces cuando pensamos en el presupuesto se piensa que partimos casi de cero para poder empezar a asignar gasto, y realmente no se parte de una circunstancia así. Hay restricciones que hay que descontar de saque. Por ejemplo, se tiene que descontar el pago de los intereses de la deuda, se tiene que descontar el pago de las pensiones, se tiene que descontar las participaciones a los estados, porque está establecido por ley la razón que se establece de acuerdo a los ingresos tributarios, que además han venido creciendo en el tiempo. Entonces, en ese sentido, a partir de esas restricciones y condiciones es que se elaboró este presupuesto en esta ocasión, y considerando lo que tú decías, Jorge, la parte más importante, que es la consolidación fiscal, y reduciendo el déficit, y estamos proponiendo incluso un superávit primario de 0.4% del PIB. Estoy hablando con Vanessa Rubio, nueva subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.
Es, ¿cómo te diré?, alcanzable esa meta del superávit, porque hay quienes piensan que es, con los números actuales, básicamente imposible, que se requiere más recorte. Es alcanzable y justo por eso yo creo que lo que planteamos fue un presupuesto realista y un presupuesto basado en un análisis que compartimos con Banco de México y que compartimos con los principales participantes del mercado y analistas. En ese sentido, realmente las calificadoras, los analistas, los inversionistas han visto el paquete como un paquete que va en el sentido de las expectativas del mercado, en el sentido de priorizar esta disciplina, de priorizar esta importancia de no gastar más de lo que ingresamos, de no incurrir en nuevos, de nueva deuda para pagar intereses, sobre todo, en no subir en no subir impuestos, en no poner impuestos adicionales. Entonces, todos estos criterios están mandando las señales correctas, pero por el otro lado, la parte más importante es la que señalas, Jorge, se tienen que alcanzar. Todo esto son planes, son proyecciones, son expectativas de lo que debe ocurrir en 2016 y esto es muy importante que también el Congreso, ahora que lo discutamos con ellos, tengan esa sensibilidad. Estoy segura que así va a ser, de que estamos ante un presupuesto distinto porque las condiciones cambiaron, las condiciones domésticas cambiaron y las condiciones internacionales cambiaron y en función a eso es que estamos reaccionando de la manera correcta. Aquí hay varios elementos, Vanessa, que me gustaría englobar en uno solo. El primero es que este es un presupuesto que ustedes recibieron prácticamente hecho, porque pues entró el secretario Mid prácticamente el mismo día que había que presentarlo. Dos, los legisladores están, ¿cómo te diré?, preocupados por la reducción en gasto social. Eso es evidente. Y porque no vemos, la opinión pública tampoco, en realidad un esfuerzo mayúsculo para reducción en gasto corriente. Y la pregunta va sobre esto. Dadas las condiciones de cómo se está presentando el presupuesto, dado que el Congreso va a tratar de meterle la mano de manera bastante radical, ¿qué tanto espacio de maniobra tiene la Secretaría de Hacienda para hacerle cambios a cómo está presentado? Realmente los márgenes son muy, muy acotados y vuelvo a lo primero que señalaba. Realmente cualquier secretario de Hacienda que hubiera estado frente a estas circunstancias domésticas internacionales, que con responsabilidad las hubiera analizado, que tome en cuenta las expectativas de Banco de México, de los analistas para 2017, que vea esta volatilidad en la cual nos estamos moviendo, realmente tendría que hacer este viraje en términos de esta política que reitero, se había utilizado por 8 años contracíclica de incurrir en mayor endeudamiento y saber que hoy se acotan los márgenes. Y esas señales ya no las empezaba a mandar el mercado pues, desde mediados de este año. Sí. Entonces, estos márgenes son acotados y desde luego con esta perspectiva es con la que vamos a tener un diálogo con el Congreso. Tocando el elemento que señalabas del gasto social, realmente es un presupuesto que prioriza el gasto social, que prioriza la inversión social y que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social es una de las que menos tienen recorte presupuestal planteado. ¿Por qué? Porque desde luego se van a mantener todos los programas sociales de padrón. Ninguna persona que reciba adultos mayores o que reciba ya un beneficio de comedores comunitarios o de Prospera va a dejar de recibirlo. Se priorizan estos programas, pero también se priorizaron los 50 programas que Coneval considera como prioritarios. Y viniendo de Cedesol, Jorge, lo que te puedo decir es hay un espacio importante justamente para reducir gastos de operación, justamente para lograr sinergias entre las dependencias. Y hoy, por ejemplo, estamos hablando de que se crearon 2 millones de empleos. Esos 2 millones de empleos, muchos de ellos seguramente antes eran atendidos, eran personas y familias que eran atendidas por el Seguro Popular, que ahora están siendo acreedores a cotizar y atenderse en el IMSS. Entonces, este tipo de sinergias, producto de resultados de la coordinación de la política pública en materia social, es justamente algo que yo creo que se debe de profundizar hacia adelante. Y por otro lado, los padrones. La consolidación de los padrones permite encontrar sinergias, evitar duplicidades, y con ello el gasto social va a ser un gasto social que además pueda potenciarse y donde se puedan hacer más
con esta reducción, que reitero es la menor que se tiene de todas las Pues sí, eso ya hay que sensibilizar a los legisladores, porque, o sea, se enojan y dicen, y el gasto social, pero al mismo tiempo hay 100 millones de pesos más para los partidos, y al mismo tiempo hay un aumento de presupuesto en las cámaras. Entonces, pues no, así no se puede, digo, o le entramos todos o no. Es correcto, hay algunos, digamos, aspectos de la parte del paquete, de la parte del presupuesto, que nosotros no tenemos, digamos, por definición, por ley, control sobre ellos, y es más bien una discusión que debe darse en el Congreso. Por ejemplo, el caso de todos los autónomos y los independientes, la Cámara de Senadores, de Diputados, las Cortes, otros institutos independientes. Entonces, esa habrá de ser una discusión que también se dé en el contexto del Congreso, y que justamente esperamos que tengan los legisladores esta sensibilidad de ver que realmente estamos enfrentando una coyuntura muy compleja a nivel internacional. Esto que se señalaba del precio del dólar, pues lo que refleja justamente es un indicador de esta volatilidad, y México debe mandar una estabilidad macroeconómica, es el bien a preservar, y por el otro lado que estamos siendo disciplinados con el gasto y con el presupuesto. Vanessa Rubio, muchas gracias por habernos tomado la llamada, la nueva subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Yo no sé si tenga razón Dolores Padierna en el asunto de que te sacaste la rifa del tigre, pero lo que sí sé es que tienes por delante una enorme responsabilidad y mucho trabajo. Mucha responsabilidad, un trabajo enorme, y lo haré como el resto de los trabajos que he tenido la fortuna de tener en el sector público, con mucho empeño y con mucha responsabilidad. Gracias, Vanessa. Gracias a ti, Jorge. Hasta luego. Buenos días. Vanessa Rubio, nueva subsecretaria de Hacienda y Crédito Público.